Aquí estamos. Un saludo a todos mis hermanos, amigos que nos vayan a ver por el video, y aquí tenemos al grupo de predicadores, los que nos estamos preparando para el estudio, ¿no? Este estudio va a ser grabado, subido a YouTube para consultas futuras sobre cualquier tema que vaya de la índole, ¿no? Del tema que estamos tratando, que es el santuario, el estudio del santuario. Tan importante es este tema para todos aquellos que hoy piensan que no es algo que deberíamos analizar, sino que tal vez es algo del pasado. Sí es necesario. Bueno, todos los temas son necesarios, pero este tema nos ayuda a conocer un aspecto que muy poco nos hablan, ¿no? Del eterno, de los mandamientos y de la realidad de nuestro pueblo Israel, ¿no? Miren que el salmista constantemente menciona que es mejor pasar un día en los atrios del Eterno que 1000 fuera de ellos, para que logremos entender la importancia de esto, ¿no? De cuál es el valor que debemos ponerle a este tema, el tema del santuario. Nos va a ayudar a entender las escrituras, nos va a ayudar a entender el vocabulario que hablan los profetas, el vocabulario que hablaba Yeshua en su momento, nos va a ayudar a entender historia de por qué se dan las cosas, por qué funcionan de esa manera en la Biblia, por qué vemos eventos que tal vez no podemos explicar. Hasta el mismo libro de Apocalipsis hace una referencia directa al servicio del templo, ¿no? Y vamos a ir entendiendo poco a poco acerca de ello, ¿no? Mis hermanos, quisiera no resolver, más bien comentar una pregunta que se hizo en el chat. No sé si ustedes pudieron verla en la semana pasada con respecto al tema del santuario y la constitución que daba para la elaboración del santuario. No sé si ustedes recuerdan. El tema de la semana pasada era analizar los decretos legales, los decretos presentados por el Eterno para la construcción del santuario. No la inauguración, sino la construcción del santuario, empezar de cero, ¿no? Habíamos analizado esto y alguien preguntaba, nuestros hermanos allí presentes en el grupo, decía, bueno, el verso dice que me construirán un santuario para que yo habite en medio de ellos. ¿Cómo usted dice, bueno, así una retórica, cómo puedo yo defender esta postura si alguien de alguna manera me puede decir a mí, pero sí, tenemos que reunir las 12 tribus para que esto se cumpla, porque dice en medio de ellos, y hoy las tribus están dispersas, pero hay un verso en los profetas, y en más de una ocasión el profeta Jeremías menciona que Jerusalén está en el centro del mundo, le ha puesto como el centro de la tierra, ¿no? En la mitad del mundo y alrededor de todas las naciones. Por lo tanto, si el templo en la actualidad se levantara en Jerusalén, en sentido semántico, teórico, podríamos decir que sí está, en sentido profético, bajo las palabras de Jeremías, sí estaría en medio de su pueblo, porque su pueblo está en medio de las naciones, y Jerusalén, de acuerdo a las palabras del profeta, está en medio de las naciones, ¿no? Habíamos explicado en un audio, y sería bueno dejarlo aquí grabado también, de que esto es un malentendimiento tal vez de la escritura y de lo que es el templo, ¿no? Porque para que el templo funcione, o para que el templo pueda entrar en vigencia, Israel no puede, por sentido lógico de la funcionalidad del templo, no puede estar disperso, ¿no? Israel el templo no está concebido, perdón, para que Israel se encuentre entre las naciones. El templo era mucho más que un lugar de adoración, mucho más que un lugar donde me presentaba a orar o me presentaba delante del Eterno con una ofrenda, con un tributo delante del rey, un lugar más allá de solamente ir a buscar al rey entre las naciones, no, era el corazón del pueblo, era la política del pueblo, ¿no? El templo no tiene mucho sentido ni va a tener una función si el pueblo se encuentra disperso, porque no puede ejercer la recolección de los tributos, que es lo que le da digamos, los recursos al templo, porque nadie puede llevar tributos de entre las naciones, no podemos llevar diezmos, primicias de entre las naciones, no podemos llevar ningún tipo de recolecta de algo que nace de la tierra de entre las naciones, porque no está estipulado así. La ley dice, yo les doy una tierra y de la tierra les voy a cobrar un impuesto que es el maser, el 10%. No se puede cobrar maser de los límites que están fuera de Israel y llevarlos al templo. Puedo llevar tal vez un tributo con un visitante y será aceptado, pero el tributo que se puede llevar no es 10 de ofrendas, sino un animalito para hacer un sacrificio de olá. Ese es hasta donde puedo llegar, pero tributos que sostienen al templo a través de los recursos que dan para los sacerdotes no se puede llevar entre las naciones. Y también alguien decía, bueno, ¿qué ocurre con aquel época en en el decreto del rey Ciro?
en el decreto del rey, ahí estamos nuevamente, donde el pueblo del Eterno se encontraba fuera de la tierra y regresa solamente el reino de Judá, no regresan las 12 tribus. ¿No sería algo similar al día de hoy que están construyendo el templo como en la época de Jeremías, en la época de Zacarías, en la época de Esdras, Nehemías? Se construyó el templo y no estaban las 12 tribus. ¿Qué podemos decir nosotros con respecto a eso? Si los judíos hoy construyen el templo y no están las 12 tribus, tiene que ser válido, porque lo hicieron ya una vez, ¿no? Tendría que ser válido. Pero eso es ignorar el hecho de que estamos bajo un nuevo pacto, de que el Mesías ya pagó las penalidades que había bajo el primer pacto, y las 10 tribus perdidas, y entre ellas también la casa de Judá, están restauradas y están entrando en un nuevo pacto. Tienen la oportunidad de entrar. En el momento en el que se dio el decreto de Ciro, la orden por los profetas para reconstruir Jerusalén en su tiempo por Zacarías y el profeta Ageo, para reconstruir Jerusalén y el templo, no existían las tribus del norte, no existía el reino del norte. Estaba de alguna manera repudiado por el Eterno, y el Eterno no tenía nada que ver con ello. Hoy en día la legalidad sí es distinta a la de aquella época, porque las 10 tribus están restauradas. Pablo de hecho salió en una misión para comunicar como un embajador que ya hay rey en Israel, que las tribus del norte pueden regresar, haciendo un símil a lo que ocurrió en la época del rey Josías, cuando celebraron el Pésach y tuvieron que llevar cartas, embajadores de parte del rey, para que puedan volver al reino del norte los que quedaban en aquel territorio, ¿no?, que había sido invadido en un secretismo de las demás naciones. Entonces, hoy no aplica lo mismo que en la época de Ciro, en la época que regresó Esdras, Nehemías, no aplica la misma figura legal, porque en ese momento no existían las 12 tribus. Y el Eterno llamó a restaurar el templo con las tribus y con los israelitas que legalmente eran aceptados bajo el pacto en aquella época. Las 10 tribus o el reino del norte no existía como legalidad. Hoy existe. Hoy hay una legalidad y el Eterno siempre va a llamar a todo su pueblo. En ese momento no estaba todo su pueblo, pero en este tiempo sí están las 12 tribus a punto de terminar o culminar con la restauración del pueblo, ¿no? Eso en referencia a la pregunta, que sí lo contestamos tal vez de una manera un poquito más amplia y con mayor detalle en el audio, lo pueden revisar los hermanos que se encuentran en el chat. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda antes de iniciar la clase del día de hoy. Este es el momento, mis hermanos. Si tenemos alguna pregunta o duda, ya estamos grabando. Si no, continuamos, ¿no? Bien. ¿No hay? Ok, mis hermanos. Listos. El tema del día de hoy, vamos a compartir la pantalla para que lo podamos ver, ¿no? El tema del día de hoy dice aquí, sacerdotes y levitas. Miren que estamos viendo las partes más básicas para ir a avanzar, ¿no? Para ir avanzando con el tema. Sacerdotes y levitas. Ese es el tema del día de hoy. La primera clase realmente fue una introducción, la segunda clase lo que vimos, si usted lo recuerda, es una historia del Mishkan. No hemos salido todavía del Mishkan, la tercera clase, y estábamos viendo los decretos legales que tienen que ver con la construcción del santuario, y hoy vamos a ver aquellos agentes que se encuentran ministrando el santuario, sacerdotes y levitas. Si hay una diferencia, ¿no? Si hay una diferencia. Quisiera antes de iniciar, si me podrían tal vez contestar esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Tal vez de una manera muy tosca o breve, no se preocupen si no está bien, sino la idea que ustedes tengan de cuál sería la diferencia entre un sacerdote y un levita, en este caso, ¿no? Hablando del servicio, ¿cuál sería la diferencia en este caso, ¿no? Si alguien podría levantar el micrófono, abrir el micrófono, mis hermanos, y poder contestar esa pregunta para ir avanzando, o me toca preguntar. Adelante, mis hermanos. Shalom, shalom, hermano. Mi hermano, adelante. Shalom, shalom. Shalom, shalom, mi hermano, un abrazo. Un abrazo, mi hermano. Mucho gusto, William Sánchez soy yo. Claro, mi hermano. Ya ¿Cómo era la pregunta, mi hermano? Está buena esa pregunta. La diferencia, permítame aquí, la diferencia entre un sacerdote y un levita, porque el tema es sacerdotes y levitas, lo vamos a ver en la clase, ¿no? Pero sí sería bueno si me dan sus conceptos que tenemos, ¿no? No importa si está bien o está mal, solo para saber qué es lo que tienen entendido, ¿no? Adelante, hermano. Ya, mi hermano. Bueno, que todos
los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Y bueno, y dentro de los levitas, pues hay un grupo especial que por la línea de Aarón, viene la línea Coanín sacerdotal. A ver. Excelente, excelente, mi hermano. Sí, muchas gracias. Muy bien. Hermana Durasca, tenemos la mano levantada. Adelante. Shalom, buenas noches para todos. Bueno, hermano, yo tengo entendido que los levitas son una tribu y de esa tribu sale como ciertos personajes que serían los sacerdotes, pero no todos los levitas son los sacerdotes, sino que ellos prestan determinada función, pues según les corresponda. O sea, los levitas son los que prestan el servicio en el templo, pero pues en diferentes puestos, por así decirlo. Y de ahí salen determinadas personas que son los que son los sacerdotes. Excelente también, mi hermana. Muchas gracias. Excelente. No sé si alguien más. Si alguien, ya les digo, no importa si está bien o está mal, no importa. Solo es que ustedes puedan Hermano, tener. Adelante, adelante. también para agregar algo ahí, tengo entendido de que servicio de sacerdocio se prestaba solamente hasta cierta edad, ¿no? Hasta los 50 años. De ahí en adelante ya ellos cedían el sacerdocio a gente que venía detrás de ellos. Ellos ya se dedicaban a descansar y a dedicarse a sus familias y a otras cosas, para agregar esa partecita. Muchas gracias. Excelente. La verdad es que las respuestas que se han dado, tengo que decirlo, son correctas, no son correctas. Vamos a ir entendiendo, tal vez si alguien tiene alguna duda o tal vez expandir un poco más esa idea, ¿no? Porque se han contestado muy bien, ¿no? Han contestado muy bien, me da una buena señal a mí de que el tema va a ser muy asimilable, ¿no? Entonces vamos a ir directo a la clase, ¿no? Para aprovechar el tiempo, mis hermanos. Ok, compartamos la pantalla. Gracias a los que participaron y estamos allí. A ver, ahí estamos. Ok. Sacerdotes y levitas, ¿no? Sacerdotes y levitas. Vamos a ver el tema de aquellos, ¿no? Igual ustedes pueden ir repasando conmigo en las notas, ¿no? Ahí también está toda la información que hemos puesto en las diapositivas, ¿no? Ok, aquí tenemos la imagen, voy a cerrar esto, la imagen de la genealogía. Empezamos desde Abraham, todos ubicamos a Abraham, ¿no? Porque a veces podemos decir Leví o Gersón, Coat, y la gente se pierde, pero vamos a ir por los linajes para ir entendiendo, porque dicen, bueno, Merari, ¿de dónde viene? ¿De quién es? Vamos a ir desde la cabeza, desde Abraham, ¿no? Con Abraham todos nos ubicamos quién es el patriarca, ¿no? Abraham tuvo a Isaac. Vamos a contar la línea para llegar a Leví, por eso no estamos contando aquí a Ismael ni a los otros hijos que tuvo Abraham. La línea que nos lleva a Leví y la línea que nos lleva a Aarón, ¿no? Abraham tuvo a Isaac. Isaac, pues, tuvo a Jacob, a quien también el Eterno llamó Israel. Y Israel tuvo 12 hijos. Tal como vemos allí, es una figura de la genealogía. Israel tuvo 12 hijos, ¿no? O Jacob en su momento, ¿no? Que son Rubén, Shimeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Asher, ¿no? Y hemos subrayado en rojo a Leví, porque es el que vamos a analizar el día de hoy, Leví, ¿no? Toda esta información de la genealogía usted la puede encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 2, versos del 1 al 2. Allí se encuentran las genealogías. Primera de Crónicas realmente es la genealogía de todo Israel, ¿no? Y está la de la casa de David, la casa de Judá, de las tribus y de Leví, y por supuesto también de Aarón, que estamos analizando, ¿no? Entonces avanzamos a Leví. Tenemos allí, ya vemos que Leví es hijo de Jacob, Jacob es hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham, y Leví en su momento tuvo 3 hijos. De hecho, con estos 3 hijos entró a Egipto, ¿no? Leví ya tenía a Gersón, a Coat y a Merari cuando entraron en Egipto en la época de Joseph, cuando fue gobernador. Ya tenía sus 3 hijos, Gersón, Coat y Merari, ¿no? Vemos que los 3 hijos de Leví, todos los hijos que provengan de Gersón,
todos los que provengan de Coat y todos los que provengan de Merari, se conforman lo que es la tribu de Leví, ¿no? O todos los hijos de Leví forman la tribu de Leví. Y Leví tuvo 3 hijos, que ya vamos a ver, y es importante que distingamos los nombres de los 3, pero son Coat y Merari, porque cuando analicemos las funciones de cada uno de estas casas paternas, vamos a poder entender un poquito mejor las dimensiones del servicio del templo, ¿no? Y del servicio del santuario, del Mishkan en su momento, ¿no? Ok, Coat a su vez, porque vamos a rastrear la línea de Aarón, la línea de los sacerdotes, Coat a su vez tuvo 4 hijos. El primero es Amram, el segundo es Ishar, el tercero es Hebrón, y el último fue Uziel, ¿no? En ese orden, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel, son hijos de Coat, son los hijos de Coat. Amram tuvo 3 hijos, sabemos así, no contamos a Miriam, porque ella no está dando linaje, pero sí contamos a los 2 principales, o los 2 protagonistas del libro de Éxodo en su momento, es Moisés y Aarón. Moshe, el gobernador de Israel por su momento, el representante del pueblo delante del Eterno, y Aarón, que fue escogido para ser el Cohen Hagadol, ¿no? El sumo Cohen, el sumo sacerdote, fue el primer Cohen de entre toda la línea de Leví, porque luego fueron sus hijos, y Aarón tuvo a su vez 4 hijos, ¿no? Aarón tuvo 4 hijos, Anadab, Abiú, Eliezer e Itamar, ¿no? La descendencia de Leví en Coat, Gersón y Merari, usted la puede encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 6, verso del 1 al 2. Y la descendencia de Aarón, usted la va a encontrar en Primera de Crónicas 24, capítulo 24, verso 1. También se encuentra en el capítulo 6, pero en el capítulo 24 también da detalles de lo que pasó con Nabad y Abiú. Por eso hemos citado el capítulo 24 de Primera de Crónicas. Entonces, Aarón, hijo de Amram, hijo de Coat, hijo de Leví, tuvo 4 hijos. Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Por la historia bíblica sabemos lo que ocurrió con Nadab y Abiú, ¿no? Ellos presentaron fuego extraño delante del Eterno, entraron en el santuario cuando no debían, estaban en la semana de su preparación, no habían terminado, de lo más probable, y de acuerdo a lo que se entiende en la Escritura, estaban en el primer día de su separación, de su consagración, porque tenían que ser 7 días, y el primer día ocurre esto, ¿no? Y el Eterno se santifica en medio de su pueblo por ellos. Y queda solamente Eliezer y Itamar, porque Nadab y Abiú no tuvieron hijos. Ellos hicieron la preparación de sacerdotes, todo lo que tenía que hacerse el primer día, pero llegaron a morir, el primer día murieron, ¿no? Y queda Eliezer e Itamar, los únicos 2 sacerdotes, ¿no? De la tribu de Leví y del linaje de Aarón. Entonces, Leví, ¿qué es Leví? Leví tiene 3 hijos, pero son Coat y Merari, y hago énfasis en esto. Todos los descendientes de ellos forman la tribu de Leví, ¿no? Todos ellos forman la tribu de Leví. Coat tiene 4 hijos y de allí viene Amram. Todos los descendientes de Amram, excepto los hijos de Aarón, porque los hijos de Moisés forman de la tribu de Coat, Ishar, Hebrón y Uziel, pues forman la casa paterna de Coat, ¿no? Y Aarón, podemos ver, el hijo de Amram, Aarón, la línea de Aarón inicia la cabeza sacerdotal, es el primer sacerdote. Entonces, ¿el sacerdote qué es? ¿Cuál es la diferencia de los levitas con el sacerdote? Bien lo que dijo, creo que el hermano William, y también lo citó la hermana Dubrasca, todos los sacerdotes son levitas, por supuesto que sí, pero no todos los levitas son sacerdotes, sí, correcto, porque tiene que venir del linaje de Aarón, pero es importante entender esa frase, ¿no? Porque puede ser muy confuso, ¿no? Tal vez no es fácil de explicar cómo es que todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. ¿Por qué? Porque viene desde una familia, ¿no? No es aquí un grupo de hermanos que son sacerdotes, sino una familia, un linaje específico, que es el linaje de Aarón. El linaje de Aarón, y de aquí, desde Aarón, Eliezer y Itamar, que son sus hijos, o todos los hijos de Aarón, van a ser sacerdotes de aquí hasta que se termine el planeta Tierra. Realmente la ley es perpetua. Mientras exista Israel en la tierra, pues Aarón y su descendencia será sacerdote, ¿no? Entonces vemos que, ¿quiénes son los sacerdotes? Todos los que vengan del linaje de Aarón. Y Aarón, por supuesto, desciende de Leví. Leví era el bisabuelo, se puede decir, ¿no? Porque el padre de Aarón era Amram, el abuelo Coat, y el bisabuelo era Leví, ¿no? Entonces aquí tenemos, todos los que vengan de Aarón son sacerdotes.
Moisés y Aarón eran hermanos, pero los hijos de Moisés no son sacerdotes, son contados entre los levitas y sus funciones se ubican entre las funciones que le corresponde a la casa de Coat, ¿no? Porque él es un coatita, las funciones corresponden a la casa de Coat. Y ahí vemos la gran diferencia, ¿no? Entonces la tribu de Leví es grande, ¿no? Gersón, Coat y Merari, pero solamente del linaje de Coat, el hijo de Amram y los hijos de Aarón son los sacerdotes, ¿no? Ok, vamos avanzando. Creo que hasta allí no hay ninguna pregunta, ¿no? No sé si tenemos preguntas, tal vez, mis hermanos, con esa partecita. Si hay una confusión, pues adelante, hermanos. No, ok, vamos siguiendo, ¿no? Cualquier pregunta, pues pueden levantar la manito o escribir un comentario y lo vamos a leer. Vamos a ver un poco de los linajes, ¿no? Que esto podemos ubicarlo conforme a la historia, que ya vimos la historia del Mishkan, ¿no? Aquí tenemos los hijos de Aarón y sus linajes, los hijos de Aarón y sus linajes. Aarón, obviamente, primer sumo sacerdote, después de que él murió, quedó a cargo Eliezer, el hijo mayor, porque el menor era Itamar, quedó a cargo Eliezer como sumo sacerdote. Todo eso lo vemos en el libro de Éxodo, ¿no? Eliezer e Itamar, ¿no? Porque Nadab y Abiú habían muerto. El linaje de Eliezer completo de sumos sacerdotes, usted lo puede encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo del 1 al 15. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo del 1 al 15, da toda la historia de los sacerdotes, desde Aarón, pasando por Eliezer, Finés, hasta llegar al sumo sacerdote Yehoshua, ¿no? Hijo de Josadac, el que regresó de la deportación de Babilonia. Porque cuando fueron deportados, cuando fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, estaba Josadac como sumo sacerdote. Y cuando regresaron del cautiverio, pues estaba su hijo, Yehoshua, hijo de Josadac, ¿no? Y el capítulo 6, del verso del 1 al 15, puede dar la lista de todos los sumos sacerdotes, desde Eliezer o de Aarón hasta Yehoshua, hijo de Josadac, ¿no? El sacerdote que se encuentra en la reconstrucción del templo con Zacarías y con Ageo, ¿no? Y aquí tenemos, solo para verlo, ver la línea, ¿no? Eliezer, Fines, hijo de Abiusa, hijo de Buki, hijo de Uzi, su hijo, Searías, su hijo, Merayot, su hijo, Amarías, su hijo, Agietot, su hijo, Sadoc, ya en la época de David, su hijo, Ahimás, su hijo, Azarías, su hijo, y Jonatán, su hijo, Azarías, su hijo, y el que tuvo el sacerdocio, y aquí menciona, en la casa de Salomón, ¿no? Shlomo, cuando edificó Jerusalén, cuando el primer sacerdote que edificó, que ministró como sumo cohen en el templo, pues era Azarías, ¿no? Azarías. Ahí tenemos todo eso, ok. La información es para ubicarnos en el tiempo y la línea de los sacerdotes. Sin embargo, Itamar, no sé si ustedes conocían este detalle, Elí, el sumo sacerdote en el tiempo de Samuel, era hijo de Itamar. Hay algo que no está claro en la historia de la escritura, cómo es que vemos en el libro de los jueces que Eliezer y Fines toman el papel de sumo sacerdote. Bueno, Eliezer de Fines no se menciona como sumo sacerdote, pero se entiende que tiene que llegar. Pero de repente ya cuando terminamos la historia de los jueces, vemos a Elí, el hijo de Itamar, como sumo sacerdote. Hay algo que no se está escondido ahí, ¿no? En la historia, perdido tal vez en los registros, y no lo menciona. ¿Por qué cambiaría, digo? O sea, ¿por qué cambia a Elí? Eso sería así. Si usted puede ayudarnos con la información, sería bueno. Porque, o sea, para ver por qué cambia de Eliezer, cambiaría a Itamar, ¿no? Ok, de Itamar tenemos Elí. Elí, reconocemos a los sacerdotes que es Ofni y Fines, ¿no? Los hijos de Elí. De Elí, Fines, tenemos también allí el hijo que tuvo de Ayatop y Yecabot, ¿no? Son los dos hijos que tuvo allí. Ayatop, su hijo fue Ahías, y Ayatop, su hijo, Ahimelech. No los tengo completos porque realmente estamos repasando aquí la historia. Esto no lo va a encontrar en una cita en Primera de Crónicas, porque Primera de Crónicas narra el linaje de cada uno de ellos. Y vemos que tenemos a Ahiatot y a Ahimelech. ¿Se recuerdan a Ahimelech, no? Era el sumo sacerdote que estaba, bueno, el sacerdote que estaba a cargo de el tabernáculo en la época de David, cuando fue alimentado por los panes, ¿no? Y tenemos a su hijo Abiatar, su hijo, y a Ahimelech y a Jonatán, sus hijos, ¿no? ¿Por qué tenemos aquí en la imagen un vistito y una X, ¿no? ¿Por qué tenemos esta parte? Es para poder entender
que desde la descendencia de Elí, los sacerdotes fueron descartados. Esto también es importante. Vamos a ver más adelante por qué el sacerdote fue cambiado, o por qué se entregó el sacerdocio a los hijos de Leví, porque en su momento fueron llamados para el servicio o escogidos para el Eterno los primogénitos. Sí lo vamos a ver brevemente porque ya lo hemos explicado, pero lo que queremos mencionar con este linaje es que usted pueda ver que a pesar de que tienen un renombre, no hay honor en el sacerdocio, realmente hay mucho honor, y muchos de ellos no lo supieron valorar, incluso en la época de Malaquías, perdón, todavía se puede ver cómo hay sacerdotes que menospreciaron el servicio al Eterno. Si usted lee el capítulo 1 de Zacarías, lo puede entender en los primeros versos, y también en el capítulo 4 de Malaquías. En el capítulo 4 del libro de Malaquías se ve que sí había dentro del servicio del templo sacerdotes que temían el nombre del Eterno, contrastando con los que no lo menospreciaban básicamente en el servicio. Entonces, y es algo que se pierde y el Eterno les quita un honor. Miren que a Elí, porque no puso primero al Eterno, sino más bien puso a sus hijos en primer lugar, el Eterno envía a un profeta del Eterno, un varón de Elohim, para que le den una sentencia que luego es confirmada con Samuel, ¿no? Vemos en 1 Samuel capítulo 2, verso del 35 al 36, dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, ya conforme a mi corazón, es lo que le dice el varón del Eterno, ¿no? Y mi alma, miren qué es lo que le está diciendo, que fue infiel, no tuvo lealtad, le dice Elí, ¿no? No tuvo lealtad realmente, ¿no? Por eso dice, me suscitaré yo un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido todos los días, ¿no? Y andará delante, perdón, delante de mi ungido todos los días. Aquí está hablando del sacerdote, ¿no? Porque hay una promesa para la casa de David como el rey, y también hay una promesa para la casa de Aarón. Y eso lo vemos también que lo ratifica en el libro de Jeremías, el capítulo 30, ¿no? Y luego dice, y el que hubiere quedado en tu casa, miren la sentencia tan fuerte que le da, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios del servicio para que pueda comer un bocado de pan. Esa sentencia es muy dura para Elí, y escuchar que eso es lo que le toca a su familia, a sus descendientes después de él, porque él gozó hasta sus últimos días del honor, ¿no? Pero cuánto vemos lo que es importante darle honor al Eterno, porque es lo que va a ocupar, y lo hicieron sus hijos y su descendencia, quienes fueron infieles, y ellos condenaron a su descendencia por el resto de linaje, ¿no? Muchos, incluso de la línea de Eliezer, también cometieron este error. Por eso que vemos en los profetas, y lo narra el profeta Ezequiel, quien habla del milenio y del templo en el futuro de Yeshua, que solamente la casa de Sadoc, la línea de Sadoc, serviría en el templo como sacerdotes. ¿Qué pasa con el resto de los sacerdotes? Los hijos de Aarón van a servir como levitas, pero no harán la función de ministrar en el santuario y de cargar la sangre, de manipular la sangre, algo que solo hacía el sacerdote. Aunque ellos serán del linaje de Aarón, como en este caso los hijos de Itamar serán del linaje de Aarón, estarán en el servicio, pero no lo harán al mismo nivel que lo hacían en su momento como sacerdotes. Sus funciones serán otras, y ya no la de presentarse en el santuario, hacer el servicio al gran rey de todo el universo. Perdieron esto porque pusieron en primer lugar sus deseos, sus motivaciones, su familia, su credibilidad y su forma de vivir, y no al Eterno, ¿no? Y eso es muy importante cuando entendemos lo que es el servicio al Eterno. Por eso el templo nos ayuda a nosotros a meditar que, como dijo Yeshua, tal vez nosotros no estamos en el santuario, ni somos sacerdotes, ni estamos vestidos de lino fino, ni hacemos ninguna de estas cosas que estamos viendo aquí de gran importancia, pero Yeshua también mencionó que si no somos fieles en lo poco, tampoco lo seremos en lo mucho. Si en el servicio, en el ministerio que nosotros, los que estamos aquí reunidos, tenemos que hacer algún momento como para lo que es la clase, para los predicadores, para los que están en el servicio, no lo hacemos de esta manera, sino que la menospreciamos y decimos, no importa, si creemos que tal vez, voy a poner por un ejemplo, no, pues que otro ponga las sillas, que otro lleve el alimento, que otro limpie, y no hacemos las cosas como las deberíamos hacer para el Eterno, sino que a veces pensamos que lo hacemos para los hombres, es menospreciar el servicio. Y él dice, yo daré honor al que me dio honor. Al que me dio honor, daré honor, realmente es como dice, porque él se pone primero, ¿no? Y al que no me dio honor, pues lo tendré en baja estima. Y eso es lo que va a ocurrir.
No podemos nosotros andar por la vida creyendo equivocadamente, no, es que el Eterno me llamó y el Eterno me levantó y me habló a mí y nadie me lo puede quitar porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Eterno. Y sí es cierto eso, irrevocable es el don y el llamamiento, por supuesto que sí, pero el honor que el Eterno da, eso, no, eso sí es irrevocable, lo vemos constantemente en las Escrituras. El Eterno dio honor a estos sacerdotes y se los quitó. El Eterno dio honor a Saúl y este no le dio honor al Eterno y se lo quitó. El Eterno le dio honor a David y David le dio honor al Eterno y ese honor permaneció perpetuamente por todas las generaciones hasta el día de hoy con su descendiente de la línea real, ¿no? Yeshua, quien cuando esté aquí nuevamente ponga sus pies sobre la tierra, pues será el rey no solo de Israel, de Jerusalén, sino de toda la tierra. Y estaremos ayudándolo en esa obra, en esa labor, ¿no? Pero porque hubo alguien que le dio honor. Y tenemos que darle honor delante de todos, incluso delante de nuestros propios deseos o de las personas que nos rodean, porque el honor sí es irrevocable. Entonces, eso sí tenemos que ir entendiendo. Ok, vamos avanzando. Bueno, aquí tenemos una genealogía para ir entendiendo de Samuel, ¿no? La genealogía de Samuel se encuentra en 1 Crónicas, capítulo 6, verso 33 al 38. Y aquí tenemos lo que ocurre en el primer verso del libro de Samuel, que dice, hubo un varón de Ramatán, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, el Facheo. Vamos a ver aquí mismo, tenemos exactamente la misma genealogía. Nos dice, estos pues son sus hijos. Ayudaban con los hijos de Coat, el cantor, ¿no? Los hijos de Coat, Coatita, ¿no? El cantor, Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, los hijos de Samuel, hijo del Cana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Tua, hijo de Suf. Y continúa la genealogía que no da el primero de Samuel, ¿no? Hijo del Cana, hijo de Mahat, hijo de Mesías, hijo del Cana otra vez, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Ashir, hijo de Biasar, hijo de Coré, hijo de Ishar, porque Coré era un coatita, hijo de Ishar, ¿se acuerdan? Ishar era un hijo de Coat, dice hijo de Coat. ¿Se acuerdan que Coat tuvo 4 hijos? Ya los mencionamos, Hebrón, Amram, Ishar, y aquí tenemos Abiú, y aquí tenemos a Izar, hijo de Coat. Entonces, ¿a dónde pertenece la genealogía de Samuel? ¿De Aarón? No, pertenece a la genealogía de Izar, ¿no? De Izar, hijo de Coat. Es un coatita, por eso es que nosotros vemos en la escritura que tiene lógica lo que hace Ana, ¿no? Lo lleva a Samuel para que sirva en el templo, ¿no? Porque, como vamos a ver más adelante, los levitas, Samuel era un levita, los levitas son siervos de los sacerdotes, y los levitas de la línea de Coat son aquellos que pueden ministrar en el santuario, no pueden entrar a ver lo que hay allí, pero son los encargados digamos, su función, su labor, es más cercana que la de los hijos de Merari y que los hijos de Gersón. Ellos están cerca del santuario, ministrando alrededor del santuario, ¿no? Los hijos de Coat. Y por eso lo llevan a Samuel a ministrar allí, ¿no? Como un siervo del sacerdote Elí, ¿no? Porque los levitas todos son siervos entregados por el Eterno para los sacerdotes. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, para ir viendo la genealogía de Samuel, usted la puede corroborar allí. Repito, 1 Crónicas 6, del 23 al 38, y haga un contraste con primer libro de Samuel, el capítulo 1, verso 1, y veamos que Samuel era un hijo de Coat, ¿no? De la línea de Itzhak, no era de Aarón en sí. Ok. Números 3, 5 al 10, para ir viendo esta partecita, ¿no? Estos son decretos, son palabras del Eterno, ¿no? Dice, Yahweh habló a Moshe diciendo, ¿no? ¿Qué dijo el Eterno? Estas son palabras del Eterno. Haz que se acerque la tribu de Leví, toda la tribu de Leví. Y en esto sí entiéndase que está hablando de los varones mayores de 20 años, ¿no? Porque ellos son los que se presentaron después de hacer el censo. Si había un israelita de la tribu de Leví de 15 años, no estaba presente en esto, ¿no? Porque el censo se hacía de los mayores de 20 años y tampoco las mujeres estaban contadas en esto, ¿no? Entonces dice, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen, miren que dice, para que les sirvan, ¿no? Porque van a estar al servicio de Aarón. Y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo el encargo a ellos por los hijos de Israel. Y ministren en el servicio del tabernáculo, ¿no?
y dirás a los levitas, perdón, y darás a los levitas a Aarón y a sus hijos, se las entregarás. Entregarás a los levitas, a Aarón y a sus hijos, le pertenecen como siervos en el ministerio, en el servicio del santuario, eran sus siervos, ¿no? Y le son enteramente dados de entre los hijos de Israel, enteramente dados, completamente, y los levitas para Aarón y sus hijos. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. El extraño en este contexto se refiere a cualquiera que no es de la tribu de Leví. Por eso los linajes eran tan importantes, ¿no? Contar esto. Y recuerden ustedes que cuando regresaron del cautiverio babilónico, hubo una familia que había perdido sus genealogías y no se les permitió ministrar porque no tenían los registros de genealogía. Es muy importante esto. Ok, vamos avanzando. Aquí vemos el decreto, cómo el Eterno llama y le dice a Moisés, trae a todos los levitas y delante de Aarón los consagrarás para que le sirvan, y Aarón y sus hijos pues ejercerán el sacerdocio. Está dando la orden, y vemos también que la Escritura menciona más adelante que Moshe hizo todo conforme lo que el Eterno le mostró, le ordenó, ¿no? En Números 18, ¿no? Cuando usted lee Números 18 va a ver todo el mandamiento que le darán. Aquí no dice que habló Yahweh a Moshe, aquí dice que Yahweh dijo a Aarón, y le da una orden directamente a Aarón, habla a Aarón y le da decretos para el sacerdote, ¿no? Y dice, dijo Yahweh a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado. Aquí la palabra pecado es la palabra aón, que se traduce como pecado en la Reina Valera, pero tiene la idea de culpa, ¿no? Cargarán con la culpa, serán los responsables de la culpa de alguna infracción o delito o transgresión que se cometa tocante al santuario. Dice, y tú y tus hijos contigo llevarán la culpa también de su sacerdocio, ¿no? Si alguien muere por ver o tocar algún instrumento a cargo de los sacerdotes consagrados en el templo, es culpa de los sacerdotes. Ellos cargarán con la culpa. La muerte de Usa es culpa de los sacerdotes, y sacerdote realmente, Usa era un sacerdote, ¿no? Nadie que no sea sacerdote podía estar a guarda del templo. Cuando hablamos la semana pasada de Obed-Edom, a veces se piensa que era un edomite, no, porque para nada, era un sacerdote, era de la línea de Aarón, que estaba custodiando el templo, ¿no? Entonces, perdón, el arca, estaba custodiando el arca. Pero aquí vemos que la orden y el llamado para Aarón, lo primero que le dice es que tú y la casa de tu padre contigo llevarán la culpa, serán responsables del santuario, de cualquier transgresión que se cometa referente al santuario. Y tus hijos contigo llevarán también la culpa de cualquier transgresión que se cometa referente al sacerdocio, ¿no? Ellos son los responsables. Por eso vamos a ver más adelante que cuando David reúne a los sabios del pueblo para instituir el templo, porque le da los planos a Salomón, y le dice, y el David deja ahí realmente todo ordenado, ¿no? Todo deja ordenado. Vemos que él reúne a los sabios de Israel, líderes de Israel, así es como les llama, reúne a los sacerdotes y reúne a los levitas, que es de lo que está compuesto el Sanedrín. El Sanedrín está compuesto por 23 israelitas correspondientes al cargo, sabios, entendidos, ancianos, ministros del pueblo, israelitas que no tienen que ver con la tribu de Leví, 23 levitas y 23 hijos de Aarón, ¿no? Están compuestos el Sanedrín, ¿no? Y ahí pues se suma el sumo sacerdote y el Nazim o el presidente, ¿no? Que son los 71. En algún momento llegaremos a estudiar lo que es el Sanedrín. Si hasta aquí estamos muy bien, pues confirmen mis hermanos si tenemos alguna duda o alguna pregunta. Creo que todo esto ya es solamente recordar ciertos conocimientos, ¿no? Y afirmar ciertas cosas. Considero que esto ya lo conocemos, pero si hay una duda o pregunta, pues no hay problema en aclarar. Números 18:6, saltemos al verso 6, que aquí lo hace más claro la entrega de los levitas a Aarón. Dice, ¿por qué aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas? Recuerden que ¿a quién le está hablando aquí? A Aarón. Aquí no le está hablando a Moisés, está hablando a Aarón. Dice, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas, incluso aquí incluye a los hijos de Moisés, ¿no? Porque son levitas. Dice, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a ustedes en don de Yahweh. Es un don, es un regalo del Eterno. ¿Para qué? ¿Para qué les entregó a los levitas Aarón? Para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión.
para que puedan servir al Eterno a cargo de los hijos de Aarón y de Aarón. Más adelante vamos a ver cómo estaban organizados y cómo los dos hijos de Aarón que quedaron, Itamar y Eliezer, pues se distribuyeron a Coat, a Gersón, Merari, en las órdenes y en el servicio, ¿no? Números capítulo 3, verso del 11 al 12. Número 3, verso del 11 al 12. Dice, habló además Yahweh diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas, ¿no? Esto lo hemos explicado, me gustaría avanzar, explicar esto, pero tenemos que avanzar por cuestión del tiempo, pero vamos a ser breves. Recuerden que en Egipto el Eterno consagró para sí todos los primogénitos, no solo de los hombres, sino del ganado también, las bestias. Recuerden que Él los compró a precio, ¿no? Realmente pagó, porque la sentencia era para todos los que estaban en el pueblo, en el territorio de Faraón. Dijo, todo lo que esté en el territorio del gobierno de Faraón, pues los primogénitos morirían, no solo de los hombres, sino de las bestias también. Y él, para proteger a su pueblo, pues los compra, los consagra para sí, son míos. Luego estaba supuesto, no lo dice, pero estaba supuesto de que ellos servirían en el santuario. Pues los escoge desde antes de dar la orden de presentar un santuario. Pero resulta que en el pecado del becerro de oro, pues muchos de los primogénitos cometieron transgresiones y murieron también, ¿no? Y descalificaron a todas las tribus, porque los primogénitos eran de las 12 tribus, era todo el primer nacido. Y solamente la tribu de Leví es la única que se unió y no transgredió a la manera de las demás tribus. Y se unió a darle el honor al Eterno, pese a lo que costaba, que era, como dijo Moshe, saque cada cual su espada y mate a su compañero, mate a su hermano, ¿no? Para darle honor al Eterno. Quiero que tal vez pongamos por un momento en ese tiempo y logremos ver tal vez lo que, si podemos en parte palpar lo que significa todo eso, ¿no? Lo que ellos hicieron, ¿no? Que puede para nuestra mente y nuestra cultura parecer horroroso. ¿Cómo lo van a matar? Pudieron haber hablado, ellos iban a entender, pero así no funcionan las cosas con el Eterno. Pero sin embargo, lo que hicieron, esa acción que puede parecer tan arcaica, despiadada, es algo que le dio honor al Eterno y fue agradable a los ojos del Eterno. Tanto que dijo, lo voy a inventar, tal vez aquí, voy a premiar a la tribu de Leví, sepárame de la tribu de Leví porque fue la única que me dio honor. Fue la única que levantó, y porque honor no solamente, y escuchen esto, el honor que la tribu de Leví le dio ese día al Eterno en las faldas del Sinaí, no fue solamente el decir, yo no me voy a contaminar, yo no voy a ser parte de eso. Eso no fue todo. Eso fue la primera parte. Lo que verdaderamente le dio honor al Eterno fue que ellos sacaron su espada y hicieron lo que parecería horrible, que es matar a los culpables, aunque fueran sus hermanos. Eso es lo que tiene que hacer un sacerdote. No hablo de matar, pero tiene que sacrificar o dejar todo a un lado para darle honor al Eterno. Lo que no hizo Elí en su momento, ¿no? No fue capaz de llamar la atención o de bajar a sus hijos del sacerdocio. Pero quien es capaz de dejarlo todo por darle honor al Eterno, de irse contra todos, contra cualquiera, no importa, pero le da honor al Eterno, el Eterno lo premia. En este caso lo estamos viendo a la tribu de Leví, ¿no? Les dio el sacerdocio de ahí en adelante, ¿no? Solo es para meditar un poco, ¿no? Y por eso es que luego vemos en el desierto cómo hacen un conteo de los primogénitos y hacen un conteo de los levitas y hacen un balance y los que sobraron pues pagaron por ello, ¿no? Eso lo explicaremos en otro día con mayor tiempo, ¿no? Ok, vamos avanzando. Aquí tenemos, esto es la ubicación del santuario, ¿no? Esto lo vamos a repasar brevemente porque ustedes lo tienen también en sus notas y aquí están los versos. Todo esto es del capítulo número 3 del libro de Números. Usted va a ver en el verso 23 que habla de la familia de Gersón. ¿Dónde estaban? Estaban ubicados al occidente. Esta partecita que usted va aquí, Gersón, el occidente, ¿no? Ok, en el verso 29 habla de la familia de Coat, donde estaban ubicados alrededor del tabernáculo en el lado sur. Aquí está Coat, en el lado sur. La puerta era por aquí, ¿no? En el este, ¿no? Vemos nuevamente en el verso 35 de Números 3, estaba el linaje de Merari, donde iban a estar ubicados al norte del tabernáculo. Aquí tenemos al norte, Merari, norte, sur, este y oeste. Y aquí en el verso 38 nos dice quiénes estaban a la puerta del tabernáculo, ¿no? En el este. Dice los que acampaban delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión,
Al este serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario, en lugar de los hijos de Israel. El extraño que se acerque morirá, ¿no? Esta ubicación de las tribus de Leví, como está ubicada, ¿no? Coat, al sur, al norte Merarí, Gersón, al occidente, y al este Moisés y Aarón, nos va a servir más adelante cuando estudiemos el templo y veamos la guardia del templo, cómo estaba ubicada alrededor del templo, y va a ver que en la puerta también estaban los sacerdotes y los levitas a su alrededor, al norte, al sur y al occidente, ¿no? Bien, ok. Vemos aquí, ahora sí, las tareas de Coat, todo eso lo tienen ustedes en sus notas y lo pueden revisar. Coat, Números capítulo 3, verso 31, dice lo siguiente: a cargo de ellos estará el arca, los hijos de Coat, ¿no? No está hablando de Aarón, sino los hijos de Coat. A cargo de ellos estarán el arca. Recuerden que Coat tuvo 4 hijos. Todos los hijos de Amram por el lado de Moisés están incluidos en esto de aquí, ¿no? Todos los hijos de Hebrón, todos los hijos de Uziel, todos los hijos de Ishar, que son los 4 hijos de Coat, están incluidos en esto, ¿no? Las tareas de Coat. A cargo de, está en Números 3:31, a cargo de ellos estará el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los hijos de Coat, los levitas, será Eliezer, hijo del sacerdote Aarón. Él estaría a cargo de ellos, ¿no? Jefe de los que tienen la guardia del santuario, ¿no? Eliezer estaba a cargo de los hijos de Coat. Ellos tenían a cargo el movimiento del santuario, de la parte interior, ¿no? De los artículos del santuario. Aquí, bajemos un poquito antes de ir a la edad. En Números capítulo 4, del verso 4 al 15, usted va a ver todo el protocolo, cómo se tiene que hacer. Ellos no es que venían, bueno, vamos a mover el campamento, permiso, y cruzaban la cortina, permítanme con el altar de incienso que lo voy a envolver. Así no funciona. Se morían en el momento que cruzaban y hacían eso. Y eso lo menciona el protocolo, cómo tiene que hacerse en el capítulo 4 de Números, del verso 4 al 15. Los hijos de Aarón, Eliezer, Itamar y sus descendientes, tenían que cubrir todo, y ahí indica cómo tenían que cubrirla, el orden de las pieles que tenían que cubrirla, y luego lo sacaban de la tienda y lo presentaban a los hijos de Coat para que ellos lo lleven. A ellos, a diferencia de los demás, no se les dio carro. Todos estos utensilios los llevaban ellos en el hombro, todos y cada uno de estos. Ellos no tenían carros para transportarlos, ¿no? A diferencia de los hijos de Gersón y Merarí, que se les dieron carros. Eso lo puede encontrar en los primeros capítulos del libro de Números. Ahora, la edad para servicio también menciona para los hijos de Coat, y para tanto para Aarón como los hijos de Coat, lo que mencionaba nuestro hermano David, es exactamente lo mismo para todos, ¿no? De 30 años hasta los 50. Para todos los levitas, sean de Coat, sean de Gersón o sean de Merarí, de 30 hasta 50 años. Para los hijos de Aarón, la función sacerdotal también es lo mismo, de 30 hasta los 50 años, excepto el sumo sacerdote. Esa es la única excepción, ¿no? El sumo sacerdote no era contado entre ellos, era vitalicio, ¿no? El servicio de sumo cohen, ¿no? Y esto de los hijos de Coat, usted lo puede encontrar en Números 4, del verso 3, donde menciona la edad para iniciar, y termina a los 50 años en Números 4:50. O sea, saltar del 3 usted va a encontrar, y en el verso 50 va a encontrar dónde termina, ¿no? El servicio. Y la descripción de todo lo que se hacía en los hijos de Coat es en Números 4, verso del 4 al 15. Esto es importante porque nos ayuda a entender muchas cosas de cómo funciona el servicio en el templo, cómo funcionan las cosas, por qué murió Usa también, ¿no? Cuando tocó el arca. ¿Por qué? Porque tenía que ser cargado, hacer la ordenanza, y ellos lo pusieron en un carro. Eso es un delito porque la ley dice que no tenía que ser así, tenía que ser llevado por los hijos de Coat, ni siquiera por los hijos de Aarón. Si 4 hijos de Aarón se hubieran levantado a cargar el arca, también hubieran muerto. De hecho, Usa era un hijo de Aarón y murió. ¿Por qué? Porque la ley dice que la transportación tiene que ser por medio de Coat, para que vean qué tan estricto es el Eterno, que aunque eran hijos de Aarón, no podían cargar el arca y llevarlo de aquí hasta allá. Tenía que ser, como él dijo, por 4 hijos de Coat que no vengan del linaje de Aarón. Por eso es que nosotros entendemos que Ron Guayan, de quien hemos hablado del arca, él no era un coatita común, era un hijo de Aarón. No era hijo de Coat, de hijo de Moisés o hijo de Ixar, no, era un hijo de Aarón porque él tocó el arca. Los hijos de Coat, que no eran sacerdotes, no podían acercarse a ver el arca o iban a morir. Y eso lo indica en todo este capítulo 4 del verso del 1 al 15, que usted lo tiene allí para que lo pueda leer con más tranquilidad en sus hogares, ¿no? Y se puedan dar cuenta cuán estricto es el Eterno con referente a estas reglas.
No se pueden cambiar, no puedo cruzar y decir, pero ya no pasa nada. No, sí pasa y la pena es de muerte. En este capítulo 13, el capítulo 4 constantemente y el capítulo 18 de Números, repite, para que no mueran. Tengan cuidado de esto para que no mueran. La sentencia es muerte, si no se hace bien, ¿no? Aarón y sus hijos podían cargar el arca. Si lo hacían cargando el arca unos metros más allá de la tienda del tabernáculo de reunión, pues morían. Ellos tenían solamente que sacarlo hasta afuera de la cortina, todos los utensilios y ya cubiertos, y allí venían los hijos de Coat y lo llevaban, y los hijos de Gersón y Merari se encargaban de desarmar el tabernáculo como tal, ¿no? Para transportarlo y cada cual con su respectiva ordenanza, ¿no? Entonces, por eso decimos, Ron Wyatt no es que era un coatita común, era un hijo de Aarón. ¿Por qué? Porque él pudo entrar a ver el arca. Eso solo se le permite a los hijos de Aarón. Un hijo de Coat en sí, si la ve, muere inmediatamente, ¿no? Todo esto es importante para ir entendiendo cómo ocurren las cosas en la historia bíblica, en el templo y en nuestro tiempo también, y para que veamos cómo es de estricto el Eterno para cumplir su legalidad. Cuando Él dijo, el que haga esto morirá, se cumple, ¿no? Se cumple. Ok, hijos de Gersón, ¿de qué se encargaron los hijos de Gersón, no? Capítulo 3, verso 25 de Números, dice, a cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda, su cubierta, las cortinas de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, las cortinas de la puerta del atrio y las que están junto al tabernáculo y junto al altar alrededor. Asimismo, sus cuerdas y todos sus servicios. Que se encargaban los hijos de Gersón de las cortinas y sus cuerdas, las cortinas y las cuerdas. De todo eso tenían que moverlo y a ellos se les dieron carros para moverlo, ¿no? Un carro se les dio, ¿no? A los hijos de Merari se les dio 2. Y aquí la descripción de cómo hacer este servicio se encuentra en Números 4, del verso 24 al 27. Y aquí en Números 4:23, pues lo mismo, ¿no? La edad de servicio, ¿no? Y finaliza, como ya vimos, en Números 4:50. Los hijos de Merari, sus tareas. Si unos llevaban cortinas y cuerdas y el otro los utensilios, ¿qué es lo que quedaba? Las maderas, ¿no? Las tablas, las barras. Dice el capítulo 3, verso 36 de Números, a cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todos sus servicios, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas que tenían que ir para que no se pierdan con esto. Las cuerdas que llevaba Gersón eran las cuerdas que tendían podríamos decir se me fue la cubierta, ¿no? Se me fue la cubierta, ¿no? Y el toldo, correcto, ¿no? Pero los hijos de Merari llevaban las cuerdas que tenían que ver con el tendido de las columnas, ¿no? Porque las columnas no estaban empotradas en la tierra, tenían cuerdas que las sostenían, ¿no? Ok. Bien. Vamos avanzando porque ya aquí ya vamos a la otra parte y aquí terminamos, ¿no? También, ¿no? Con el estudio de hoy. Vemos en Primera de Crónicas, capítulo 23, verso 2 al 6. ¿Qué sucede cuando se levanta ahora un templo físico y ya no se tiene que mover? ¿Cuál es la función de Gersón, que tenía que llevar la cobertura, las túnicas, tenía que llevar las cortinas? Ahora ya no hay donde transportarla. ¿Cuál es la función de ellos? Tenían una función en el desierto y ahora ¿cuál va a ser? La de los hijos de Merari, que llevaban todo lo que era las columnas y las tablas. ¿Cuál es la función si el templo va a estar hecho de piedra y no se va a mover de su lugar? Ya se escogió un lugar. ¿Cómo se van a organizar? David, cuando él desea o tiene deseo de construir un templo, se lo propone al profeta Natán. El profeta Natán le dice, rey, tú estás bien en todo, haz conforme tú quieres, lo que está en tu corazón, el Eterno está contigo, haz lo que tú desees. Porque David dijo, bueno, yo ya he alcanzado un nivel, tengo mi casa, he entrado en paz con mis reinos, los hemos sometido realmente, pero el Eterno continúa en tiendas, en coberturas, el arca de mi rey, dice David. Y se entiende que la función, y en algún momento lo vamos a estudiar, la función de un rey es dedicarle un templo a su Elohim, ¿no? Y eso no solamente para Israel, era para todas las culturas. Y un altar, el templo sin el altar no funciona tampoco. También llegaremos a estudiar la parte del altar, cuál era la función de esto y qué mérito le daba el templo. Les digo, un templo que no tiene altar no tiene sentido. Ok, y vemos que David tiene el deseo de construir casa y al siguiente día regresa Natán después de haberle dicho,
haz lo que tú quieras, lo que esté en tu corazón, hazlo. El Eterno te va a proveer y te va a prosperar porque realmente estás caminando rectamente a los ojos del Eterno. Así me ha mostrado. Regresa al siguiente día Natán y le dice, hey, la noche, ¿sabes? Tuve una revelación del Eterno y me dijo que te dijera estas palabras. Tú no me vas a construir casa porque has derramado mucha sangre, será tu hijo, uno que vendrá de tus entrañas, y construirá mi templo en tiempo de paz, por eso su nombre va a ser Shlom. Cuando ocurre esta profecía creada Natán, Salomón todavía no había sido concebido. De hecho, David todavía no había conocido a Betsabé, ¿no? Entonces, vemos que le da la profecía y el nombre de su hijo y el que se iba a quedar a cargo mucho antes de que naciera, que fuera concebido Salomón, o que naciera siquiera su hermano mayor que murió en esa semana después de haber venido al mundo, ¿no? Entonces, allí es donde vemos que David, después de que Salomón es muchacho, todavía no tenía la talla de rey, era un muchacho, así lo describe las escrituras. Él dice, mi hijo es tierno, mi hijo es joven, pero yo voy a dejar todo listo para que cuando él tome el cargo de rey, pueda construirle casa al Eterno, ¿no? Y amontona realmente plata y oro en sentidos que no se pueden ni contar, en madera, hierro, todo lo que se necesita, da de sus propias ofrendas, y deja organizado incluso el servicio de los sacerdotes. Se reúne con Sadoc, el que estaba ministrando como sacerdote en Gabaón, en el santuario día a día, y con el sacerdote Ahimelech, que estaba a cargo del arca en su momento, porque estaban en lugares separados. Eso lo vimos en la clase de la historia del Mishkan, y vemos que se reúne con ellos, y los dos principales, uno de la casa de Itamar y otro de la casa de Eliezer, los dos sacerdotes se reúnen para organizar a los levitas y para organizar a los sacerdotes, ¿no? Y les dan las órdenes siguientes. Vamos a ver. Ya con esto terminamos, ¿no? Dice, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, y están los tres que habíamos hablado, ¿no? Los principales de Israel, sacerdotes y levitas, lo que hacen un Sanedrín, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados, uno por uno, 38,000, ¿no? De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Yahweh, el servicio. Y 6,000 para gobernadores y jueces, ¿no? No solamente en Jerusalén, sino que está hablando de toda la tierra de Israel. Además, 4,000 porteros y oficiales, obviamente, y 4,000 para alabar a Yahweh, el cántico, el Jalel, ¿no? Dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza, los que inventó él, ¿no? Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Garzón, Coat y Merari. Conforme a ellos los repartió de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿No? De 38,000 levitas, él los divide, y esto no lo hizo solo, lo hizo con ayuda de Sadoc y de Ahimelech, y los dividió en 24,000 para que sirvan en la casa del Eterno. Eran los levitas que iban a servir, y de ahí en adelante sus descendientes. Los gobernadores y jueces que iban a estar regados por todo Israel para enseñar la Torah fuera de Jerusalén, y a cargo de que se cumpla el Shabbat, por ejemplo, de que ningún mercado esté abierto el día de Shabbat, en medio de las nación, en medio de Israel. Por ejemplo, ellos tenían que trabajar de guardia, tenían que hacer guardia, que imaginemos que el mercado esté cerrado y que las puertas de las ciudades estén cerradas para que el día de Shabbat el pueblo lo pueda disfrutar. Entonces ellos trabajarían en Shabbat, los gobernadores y jueces, esos serían los porteros y oficiales, acá 4,000, disculpe, los porteros y oficiales, y los 6,000 eran gobernadores y jueces que enseñarían la Torah y dirigirían con la enseñanza y juzgando, básicamente, en medio de los hijos de Israel. 4,000 cantores y 4,000 porteros, como ya los vimos, ¿no? 4,000 cantores y 4,000 porteros. Ok, y allí termina, ¿no? Y ahí hacemos los 38,000, cómo se dirigió y cada uno. No dice específicamente dónde estaba Gersón y dónde estaba Coat y dónde estaba Merari, porque estaban mezclados, ¿no? Porque era lo justo, y todo esto se hizo por sorteo también, ¿no? Porque no es que a los de Gersón les tocó esto y a los de Merari les tocó aquello, ¿no? Se mezclaron entre ellos para que sea equitativo la división, ¿no? Bien, mis hermanos, allí concluimos, y todo eso lo tienen ustedes en sus notas, allí concluimos con la clase del día de hoy. Que logremos entender la diferencia entre sacerdotes y levitas, y un poco de la genealogía y un poco de la historia de ellos, ¿no? Cuál era su función en el desierto y cuál era su función en el templo. También todo eso lo vamos a ir ampliando poco a poco conforme a la medida de que vayamos avanzando en los estudios, ¿no? Cuando lleguemos a la parte de los altares, que tal vez en unas 2 semanas llegaremos a esa parte, sí me gustaría que usted pueda leer el capítulo número 12 de Deuteronomio, porque de eso vamos a hacer preguntas. Preguntas como tarea para lectura, y para la pregunta que haremos en el futuro, capítulo número 12 del libro de Deuteronomio, ¿no? Porque vamos a hacer una pregunta con respecto a los altares, ¿no?
porque les decimos que es muy importante esa parte, ¿no? Entonces, tarea para de las siguientes 2 semanas, capítulo 12 del libro de Deuteronomio. Adelante, mi hermano Juan Carlos, adelante. Permítame. Saludos, mi hermano Manuel, y a todos. Sí, quería hacerle una pregunta. En Apocalipsis, sí, ahí nos dice que nos hizo o nos ha hecho sacerdotes. ¿Estos sacerdotes, o sea, solo pertenecen a la línea igual de Leví o a cuáles sacerdotes se refiere Apocalipsis? Juan, eh, sí, no sé si me entiende. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí, sí, le comprendo. Sí, gracias, mi hermano. Bueno, la pregunta, ¿no? En Apocalipsis, no solo, y para aclararlo, no solo lo dice en Apocalipsis, lo dice también en el libro de Éxodo, capítulo 19, también lo menciona. Pero hay que entender algo, ¿no? Esto abarca o resuelve también otra pregunta que a veces se tiene, muy común cuando están leyendo el libro de Samuel o Crónicas y menciona que los hijos de David hacían función de sacerdotes, le traduce allí, ¿no? Hay que entender algo. La palabra Cohen, que aparece en hebreo, Cohen, es una palabra que existía mucho antes de que exista Aarón, que nazca Aarón, ¿no? O sea, Cohen, un mediador, esa es la idea. Entonces, es una figura de autoridad que hacía de mediador. No solamente se utilizaba para hablar de alguien que hacía sacrificios o de los hijos de Aarón, es algo mucho más allá. Entonces, cuando nosotros vemos en Apocalipsis que me dice que nos hará un reino de sacerdotes y de gente santa, dice un reino de sacerdotes, sí tenemos que entender que no es que ahora somos sacerdotes, eso es un desconocimiento que tiene el cristianismo cuando dicen ellos, no, es que mira, somos sacerdotes, ¿no? Porque ahí dice que somos reinos de sacerdotes y todo, y de hecho se van por otro lado y dicen que nosotros somos sacerdotes no de Leví, sino de la orden de Melec-Tzadik, lo cual es ilógico porque Melec-Tzadik no hay una orden de sacerdotes como tal, solo hay uno solo que es Yeshua, el último y para siempre, ¿no? Pero no hay sacerdotes o sacerdotisas de la orden de Melec-Tzadik. Entonces por ahí descarten esa idea que también hay una doctrina por ahí que enseña eso, lo cual es errada, ¿no? Entonces, tomando el concepto que iniciamos, ¿no? Que Cohen no significa específicamente hijo de Aarón. En este contexto, Cohen, por supuesto, es un hijo de Aarón, pero en el contexto que estamos viendo es un mediador. Recuerda lo que dijimos alguna vez. El Mesías está supuesto a restaurar Israel, las 12 tribus. De hecho, así dice el profeta Isaías en capítulo 49. No dice, mi siervo, yo te escogí para restaurar las tribus de Jacob, para restaurarme el remanente de Israel, dice allí, ¿no? Entonces, el Mesías no es el Mesías del mundo, Yeshua es el Mesías de Israel. Él restaura las 12 tribus y así lo vemos en toda la escritura de los profetas. Israel restaurado por el Mesías es quien se encarga de restaurar al mundo entero. Israel en sí hace una función de sacerdote para las naciones, porque es un mediador, es el que le llevará a las naciones al Eterno. Israel lleva a las naciones a acercarse al Eterno, porque ellas no se van a acercar por su cuenta. Tienen que tener una guía, alguien que les enseñe, y Israel va a encargarse de enseñar el camino del Eterno a las naciones. Y eso es una función sacerdotal. No un sacerdote específicamente de que, me dijo que soy sacerdote, voy a degollar en el patio de mi casa un cordero porque eso hace el sacerdote de sacrificios. No, es un mediador también, ¿no? Alguien que lleva, exacto, un juez, esa es la palabra, ¿no? Un juez. Y va a guiar al pueblo, a las naciones. En este caso, Israel es el mediador de las naciones para llevarlos al Eterno. Esa es la idea, ¿no? Entonces, cuando vemos este texto y otros que menciona la Torá, no debemos tener confusión, como lo tiene el cristianismo, y muy buena la pregunta, mi hermano, porque es muy difícil a veces encontrar quien dé una respuesta certera, y eso yo he escuchado varias personas que preguntan con esto y confunden al pueblo, y dicen cosas como lo que les acabo de decir, de que somos sacerdotes, la orden de Melec-Tzadik, lo cual no es real, no es real. Sí, un solo sacerdote. Exactamente, hay un solo sacerdote, no hay sacerdotes. No es que Yeshua es el sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes, así no funciona, ¿no? Porque no estamos ministrando, él está ministrando realmente, pero nosotros no. El problema ahí es la traducción de esa palabra, sacerdote. Claro, le traducen así, deberían ponerle en un entendimiento para nosotros, pero por eso les digo, llevemos la palabra Cohen, no pensemos que Cohen ya, o sacerdote enseguida, hijos de Aarón, no, sí, dependiendo del contexto, pero recuerden que esa palabra existía mucho antes de que Aarón naciera, ¿no? Y el pueblo ya utilizaba ese término y lo utilizaba como un intermediario, un juez, un guía, alguien que los dirige también, ¿no? Un mediador entre el Eterno y los hombres, ¿no? O entre para culturas paganas, entre sus entidades y los hombres. Ok, mis hermanos, gracias mi hermano Juan Carlos por la pregunta. No sé si tenemos alguna otra duda, si no,
para cerrar allí y podemos contestarla o poner en el grupo y las contestamos al inicio de la clase de la próxima semana, ¿no? Porque ya estamos un poquito avanzaditos del tiempo, ¿no? Entonces, cualquier pregunta o duda, pues la ponemos en el chat o la pueden hacer en privado también y la contestamos como lo hicimos el día de hoy al inicio de la clase. Mis hermanos, siempre es un placer poder reunirnos con el pueblo del Eterno a estudiar la palabra del Eterno y corregir todas estas cosas que a veces tenemos que corregir y a veces estamos equivocados, y también aprender de esto, porque esto nos acerca al Eterno. Créanme que el conocimiento correcto de la palabra nos acerca al Eterno, de quién es Él. Mis hermanos, el Eterno los guarde y los bendiga. Nos despedimos. Eso es todo por la clase de hoy. Gracias por su atención. Shalom del Eterno.